es director del Museo Histórico Nacional y creemos que es una persona por demás de importante y de indicada para que nos acompañe en este ciclo y nos pueda hablar de lo que el título que él eligió para su charla, que es la historia y los museos de historia. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por formar parte. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, gracias al museo, al instituto. Y bueno, espero poder aportar algo en esto que están haciendo, me parece un ciclo muy interesante. Elegí hablar de ese tema en realidad porque la verdad es que desde abril que me tocó asumir como director del Museo Histórico Nacional, bueno, estoy solo pensando en cuestiones de la historia del museo, trabajo otros temas también, pero me parecía que podía ser interesante compartir algunas observaciones sobre ese tema, ¿no? Sobre la cuestión de cómo narramos historia en los museos. Empiezo por el tema de los museos, que me parece que es algo interesante, que es, pasa algo en la historia, con la gente que se dedica a escribir historia, a investigar historia, a enseñar, que hay cierto desfasaje en Argentina entre ese mundo profesional de producción de historiografía y el mundo de los museos, ¿no? O sea, como que durante décadas no ha habido, en los inicios de los museos históricos sí había, pero después fueron por caminos muy separados. Entonces, cuando uno mira en Argentina lo que pasa en los museos, en muchos museos artísticos, en muchos museos de lo que se llaman de ciencias naturales, en varios museos incluso antropológicos, hay mucha conexión con el mundo de la investigación, con el mundo de la enseñanza, y en varios casos que conozco de los museos históricos en distintos lugares del país, eso no pasa tanto, ¿no? Es decir, muchos museos mantienen todavía guiones o definiciones de historia muy ancladas en un concepto de fin del siglo XIX, o principio del siglo XX, o mediados del siglo XX, que en general tiene más que ver con museos como templos patrios, como reflejando la grandeza de un lugar, sea una grandeza nacional, provincial, local, de distintas escalas, y digamos, con una lógica de patrimonio bastante antigua, ¿no? Justamente aquella que trataba de mostrar cosas ligadas con la grandeza de un espacio, más que la que en general se impone en la década del 80 en varios lugares del mundo, que es esta idea de un patrimonio como bien social de cualquier grupo comunitario, étnico, social, que reconoce en ese conjunto de cosas una parte de su identidad, ¿no? Y que permitió incluir también al patrimonio inmaterial. Bueno, esto es muy conocido, ya tiene bastante tiempo, pero sin embargo hay un desfasaje fuerte, ¿no? Y entonces uno encuentra muchas veces que hay museos con guiones, diría yo, muy antiguos, una falta de interés muy fuerte de mucha gente que se dedica a investigar historia por los museos, ¿no? O sea, como que no es un mundo muy que llame la atención. Por ejemplo, por dar un ejemplo, yo ahora estoy designado interinamente, ¿no?, para dirigir el Museo Histórico Nacional, pero cuando hubo un concurso hace un par de años para dirigir este museo, no se presentó nadie que fuera historiador, ¿no? Nadie que iba a estudiar historia. Lo cual es llamativo, ¿no? Después, por otras razones, el concurso no quedó desierto, pero... y por otra parte, y a la vez, sin embargo, los museos, que varias veces se les ha anunciado la muerte, que ya son cosas del pasado, que no, sin embargo, siguen convocando gente, siguen interpelando de distintas maneras, incluso con sus discursos antiguos a veces, y siguen siendo para mucha gente muy importantes y para otra no, ¿no? ¿En qué radica esa importancia, digamos? Bueno, hay algo de la ilusión de estar en presencia del pasado cuando uno va a un museo, ¿no? Sea un museo del pueblo más pequeñito o de la ciudad más grande, aquel que recupera algo de patrimonial, que se considera patrimonio de ese lugar, siempre nos genera, bueno, esto que vuelve a un lugar común, lo que Walter Benjamin mencionaba, el aura del objeto, ¿no? Es decir, uno cree ahí que está en presencia como que el pasado se hace presente de alguna manera, ¿no? Entonces, hace unos días me tocó en este museo maravilloso que es el Histórico Nacional, está, por ejemplo, el manuscrito de Martín Fierro, ¿no? De José Manuel. Entonces, otra lo vi y realmente a mí me emocionó, ¿no? O sea, ese escrito ese es un texto fundamental de este país, ¿no? O sea,
no hay manera de discutir eso. Y así, bueno, este museo en particular tiene objetos de todos los lugares del país muy impresionantes que generan eso, ¿no? Y hay algo de ese fetiche que se genera en el museo que a mí me parece fabuloso e intransferible a otra forma de transmitir historia, ¿no? Es decir, ni la mejor película, ni el mejor libro, ni el mejor documental tienen a veces ese poder que muchas veces se vincula, en mi opinión, con lo emocional, ¿no? Es decir, que además de que uno aprende y está en presente, se intenta acceder al pasado vía objetos, tiene algo que nos conecta también con otro tipo de sentimientos que no son solamente aprender historia o leer historia de un lugar más serio. A mí es algo que siempre me llama mucho la atención. En Estados Unidos hicieron en la década del 90 una encuesta que obviamente nunca puede ser aplicable a otros lugares porque esas cosas necesitan algo riguroso, pero que me pareció interesante y por cuestiones impresionistas creo que sí se puede pensar para otros espacios. Y esa encuesta hecha con un montón de casos decía que la gente mucha gente, la mayoría de la gente le creía más a la historia de los museos que a la historia que le enseñaban a la escuela o a la familia, ¿no? Y justamente por esta idea de la ilusión de estar ante el pasado. Entonces creo yo, por un lado, que los museos no están perdidos, digamos, no están terminados como proyecto, contra lo que a veces se escucha en distintos espacios. Hace poco me pasó que leí un comentario que alguien hizo en una red cuando yo asumí en este museo que decía, este Dimelo antes estaba en la televisión, pero ahora terminó en un museo, ¿no? Entonces, el museo como lugar, digo, yo tuve un pasado que hacía cosas en Canal Encuentro, un proyecto que me gustó mucho, ahora prefiero hacer esto, la verdad, y sin embargo, para alguna gente es como, bueno, si no tiene visibilidad inmediata, ¿no? El mundo, sobre todo en esta época de redes, donde los museos también incursionan, ¿no? En esta época de tanta, bueno, tanta vida virtual, algo que es totalmente concreto, como es estar en presencia de patrimonio, parece muy lejano, y en el COVID además es tremendo, porque en los museos es muy difícil trabajar, el trabajo lo estamos haciendo un montón, pero hay áreas enteras que no pueden hacerlo porque bueno, la gente que conserva necesita estar con los objetos y poder conservarlos, justamente restaurar, etc. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que el lugar que ocupa cualquier museo en cualquier lugar, a veces parecen perdidos, parecen olvidados, parecen viejos, etc., pero sin embargo algo interpela. Hay gente que es fanática de los museos, otra que no, pero yo creo que es uno de los espacios en los que más vale la pena apostar para discutir historia, para renovar miradas historiográficas, porque justamente son lugares que tienen un impacto, ¿no? Entonces, a mí me tocó dirigir durante varios años el Museo del Cabildo en Buenos Aires, ¿no? El Museo de la Revolución de Mayo. Es un museo hipermasivo. Entonces, por ahí pasaban por año unas 400.000 personas, ¿no? Entonces, de golpe, un texto que esté ahí, aunque lo lea el 10%, es más de lo que va a leer en mi vida cualquier libro que uno escriba, ¿se entiende? Entonces, digo todo esto para revalorizar un poco los museos que a veces se ven como algo antiguo, como algo que ya sería como un producto de otra época, y yo creo que lo son, salvo algunos que han sido creados más recientemente, pero siguen teniendo una validez para mí en lo que generan en el público, sobre todo en el público que no se dedica profesionalmente a la historia ni a la enseñanza de la historia, sino la mayor parte de la sociedad, la gente común, por decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? Para mí hay algo muy difícil que es justamente una de las cosas más complicadas para mí es escribir un texto para un museo, ¿no? Me parece mucho más difícil escribir un artículo. Perdón, mucho más fácil escribir un artículo, por ejemplo, histórico. ¿Por qué? Porque a veces el museo obliga, no solo tiene condicionantes materiales muy concretos, como que la gente está parada mirando algo, entonces no puede estar escribiendo cosas eternas porque nadie lo va a leer, y que entonces hay que jugar con el poder de síntesis, con la capacidad de poder resumir cosas difíciles en espacios muy reducidos, que para mí es una cosa mucho más difícil a veces que en mi experiencia, que también soy investigador, que muchos aspectos de la investigación. Pero también creo que el desafío de los museos, y cuento esto porque justamente un poco el equipo del Histórico Nacional está encarando un proceso de cómo repensar, como tiene que hacer un museo cada tanto, el guión de este museo, ¿no? Este es un museo, para los que no lo conocen, que está en el barrio de San Telmo, en la capital, pero es un museo nacional, y tiene patrimonio de todo el país. Y entonces tiene el desafío de contar la historia de todo el país, lo cual es muy difícil, sobre todo si uno no quiere
contar una historia con el viejo problema de la historiografía argentina, tradicional, ahora cambió, que es la producción muy centrada en la región pampeana, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, en realidad es una historia más bien pampeano-céntrica, ¿no? Del litoral también, en la cual algunas provincias ocupan un lugar enorme y el resto son como condimentos que aparecen cuando pasa algo importante, ¿no? Entonces, uno tiene un desafío enorme que es cómo hacer para que eso no sea así, ¿no? Cómo hacer para que una historia argentina pueda ser precisamente nacional. Yo no uso el término federal, pero el federalismo tiene que ver con el federalismo, como puntualmente. Se usa popularmente como todo, pero en realidad tiene un sistema y un proyecto político, pero sí con la perspectiva de todo el país. Bueno, no es que yo tenga la fórmula para hacerlo, lo estamos buscando, pero cuento todo esto porque hoy en día uno tiene un montón de producción histórica producida en un montón de universidades de todo el país. Digo, hay una cantidad de producción historiográfica mayor que la que hubo nunca en Argentina, en cantidad por lo menos, pero hay poca síntesis, ¿no? Y los museos son lugares de síntesis. Es un lugar en el cual uno está obligado a justamente poder construir un discurso apelando a las buenas investigaciones, pero también teniendo en cuenta estos otros elementos. Existe un patrimonio, o cómo reemplazarlo si no hay un patrimonio, y la relación con el público. Y ahí está la clave de lo que a mí me parece fascinante de un museo, una relación entre el público y lo que uno quiere contar, y el patrimonio con el que cuenta. Entonces, a mí me parece que ahí es interesante reflexionar. ¿Cómo podemos contar historia en un museo, ¿no? Sea un museo como este, que tiene un patrimonio descomunal, o museos como, me tocó dirigir antes del Cabildo, que tiene un patrimonio muy chiquitito, pero tiene un edificio muy significativo, o sea un museo, digamos, de cualquier tipo, pero que se dedique a la historia, hasta en el lugar más pequeño. Me parece que lo interesante de eso es que no hay una manera de contar, y hay varias que son válidas, ¿no? En la historia yo creo que uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué colección tengo? Este museo, ¿qué colección tiene? ¿Qué tiene? Cuadros, tiene flechas, tiene ropa, tiene herramientas, ¿qué tiene? ¿No? ¿Qué es lo que alguien que fundó el museo coleccionó o intentó contar? ¿Qué eligió como patrimonio? Y ahí puedo intentar mostrar ese patrimonio y construir un texto histórico que lo organice de alguna manera, ¿no? Del mismo modo que los historiadores a veces van a trabajar a un archivo, encuentran una serie de documentos que no estaban buscando y deciden investigar esos documentos. Entonces, lo que encuentran los documentos le articulan una investigación. Del mismo modo, en un museo, lo que uno tiene puede ser una manera de articular, encontrar una narrativa para poder unir todo eso y que el público lo pueda entender y disfrutar. Esa es una opción. Otra opción es, yo vengo a un lugar y quiero contar la historia de ese lugar. Sea la historia argentina, sea la historia de la provincia, no sé, sea la historia de Coronda. Es decir, la escala no importa, es decir, pero quiero contar ciertos acontecimientos y después me fijo de qué manera puedo usar el patrimonio con el que cuento, sea mucho, sea poco, para contar eso. Casi como eran los viejos manuales escolares, vieron que el texto va y después se usan imágenes, por ejemplo, para ilustrar, pero no siempre eso dialoga con el texto, son más bien como ilustraciones que rellenan, el viejo manual de escuela. Otra opción es partir de algunos problemas del presente y proyectarlos hacia atrás. Es decir, bueno, hoy en el espacio que estoy delimitando, sea país, provincia, municipio, lo que sea, continente, en el espacio que estoy delimitando o en el tema que estoy delimitando, porque es un museo de un sindicato, un museo de una fábrica, conocemos un montón de casos diferentes, hoy en día hay un montón de museos, por suerte es algo muy rico. Bueno, establecer una realidad en ese momento y proyectar hacia atrás cómo se llegó a esa realidad, ¿no? Es decir, no sé, yo digo, bueno, hoy en Argentina hay algunos temas centrales, ¿no? Es un sistema federal en un país muy centralizado, la concentración de la población, de 30% de la población en una sola región de todo el país, no sé, bueno, cualquier tema que queramos decir, el problema de la desigualdad social, la desigualdad racial, la desigualdad regional, la desigualdad es una clave. Es decir, puedo agarrar algunos temas que me parecen centrales para pensar a Argentina y proyectarlos hacia atrás, ¿no? El poder de la movilización política, etc. Y ahí organizar un relato genealógicamente, ¿no? Para poder llegar a ese presente. Todas estas opciones, la de hacer hablar, comillas, ¿no? Hacer hablar en el sentido de organizar una narrativa en torno a una colección,
escribir un texto tipo libro y después buscar ilustrarlo con la colección, o tomar problemas del pasado y buscar una vía hasta llegar hacia el presente, son todas válidas. Es decir, ninguna en sí misma está ni bien ni mal. Eso voy. O sea, cada uno puede tener la suya para que le guste más o otra, pero no veo en ninguna de ellas un problema a priori. A mí me gusta más intentar una interacción entre lo que uno quiere contar y lo que la colección tiene para decir, y buscando, cuando digo colección no tiene por qué ser una gran colección, cualquier cosa que se considere un patrimonio, buscando esa interacción y que también podamos pensar lo que el patrimonio tiene en sí mismo de interesante, no solo como ilustración de otro texto, sino aquello que nos permite entender analizándolo como una fuente, ¿no? como un documento histórico. En general en Argentina los historiadores no solemos mucho trabajar con objetos como documentos para pensar el pasado, solemos más bien pensar en documentos escritos, ¿no? O a veces los que hacen historia más reciente, en la historia oral. Pero los objetos, bueno, hay una larga tradición que lo hacen en otros lugares, también son una fuente muy interesante, una manera de conocer el pasado y a veces te abren caminos que los documentos escritos no te pueden dar, ¿sí? Y en ese sentido me parece que está bueno tratar de interactuar. Por ejemplo, si un museo, además de mostrar una espada, digamos, ¿no? Puede hablar de quién usó esa espada, que seguramente debe ser un oficial, porque si es de los soldados es difícil que se guarde la espada, ¿sí? Pero también puede hablar de las espadas, y de quién hizo esa espada, y cómo se construyeron las espadas, y de la materialidad de la espada, por ejemplo, que te abre otro tipo de historia, otros protagonistas de ese mismo objeto que salen por ahí de la historia militar o política para pasar a la historia del trabajo, ¿no? Y ese tipo de relaciones que cuando los museos las hacen bien me parecen que son fabulosas, y son muy fáciles de decir y denunciar de esta manera alegremente, pero bastante difíciles de realizar, y obligan un trabajo de equipos muy diversos, ¿no? Entre historiadores que no saben ubicar objetos, gente que maneje la espacialidad, gente que maneje la luz, los museógrafos, ¿no? Es decir, a mí me parece que una de las cosas más lindas de los museos es que si no hay equipo no funciona. Es decir, no es solamente un cliché decir qué bueno trabajar en grupo, no, acá en un museo, si no existe esa interacción humana entre saberes diferentes, no hay manera de que tenga un final eficaz. Necesitas complementar profesiones, saberes, oficios. Entonces, para mí cualquiera de las perspectivas es válida. Lo que sí me parece que es fundamental es que cualquier museo, cualquiera que se quiera dedicar a trabajar en el museo, cualquiera que quiera pensar la historia del museo, elija una, ¿no? Elija claramente cuál es su objetivo y lo trace para evitar el amontonamiento de cosas o la mirada sin eje, que para mí es una de las cosas más complicadas cuando investigamos, cuando enseñamos y cuando también hacemos historia en espacios como este. Digo porque ahora estoy hablando del Museo Internacional, en el que estoy solo, por cierto, con un montón de objetos muy interesantes. El otro tema que me parece que siempre es atractivo en esta relación es cómo organizamos un discurso histórico, ¿no? Cuando yo estudié historia en la Universidad de Buenos Aires en la década del 90, ¿no? Y en esa época, todo el periodo post-dictadura en Argentina, en las distintas universidades nacionales, cae como en desuso la vieja manera de contar la historia cronológicamente, tipo narración, tipo cuentito, como le decían los profesorados, ¿no? Y lo temático, la perspectiva de organizar cualquier tema digamos, justamente por tema, no decir primero vino esto, después esto, sino analizarlo digamos, si yo voy a analizar, por ejemplo, no sé, el modelo agroexportador de 1850 a 1930, en vez de ir contando década por década, voy diciendo, bueno, los chacareros, los estancieros, los peones, ¿no? Así por tema y voy cruzando. Eso se puso más de moda porque tenía una apariencia mayor de cientificidad, ¿no? De que era más serio. Y un poco se desprestigió el contar cronológicamente. Ahora, si yo quiero organizar un museo, insisto, no importa su tamaño y cuál sea, pero digo, bueno, puedo organizarlo de las dos maneras, y también es válido. Yo puedo presentar la historia diciendo, bueno, esta sala va a ser para la historia del trabajo, esta sala va a ser para la historia de los conflictos militares, esta sala va a ser para la historia de campo-ciudad, esta sala va a ser para hablar de problemas económicos, ¿entiendes? Es decir, entonces puedo tomar, por ejemplo, un museo como el Histórico Nacional, pero insisto, puede ser en cualquier escala, de la esclavitud al teletrabajo, ¿no? Y todo sería válido.
Mientras que otra opción que tengo es, bueno, primero viene esta etapa, ¿no? Hispánico, colonial, siglo XIX y así, que es el método más de la antigua escuela. ¿Es mejor uno u otro? Otra vez, no. Todo depende de cómo esté realizado. El tema es que se elija con claridad cuál va a ser, ¿no? Digo esto porque son problemas que vamos discutiendo todo el tiempo en la práctica, ¿no? Lo de ser discutido en el cabildo, los discuten en el histórico nacional y obliga a tomar decisiones. No me parece que ninguno esté mal necesariamente. En mi opinión, la cronología tiene una ventaja. Esto que antes se desprestigió en los profesorados de historia, se decía, no hay que contar la historia como un cuentito, y se apelaba a la idea de proceso, del cuadro sinóptico, la red conceptual. Para mí a veces tiene problemas, ¿no? Creo que a veces deja a alguna gente afuera. Creo que es más fácil, que es más fácil contar al estilo literario, ¿no? Introducción, nudo, desenlace, y que por más que ahí también es complejo, toda elección conlleva sus problemas, de todos modos me parece que es más fácil incluir gente en eso. Aún así, hay gente que señala con justicia que, por ejemplo, muchos chicos tardan en entender la temporalidad, ¿eh? Y para los chicos a veces lo temático puede ser mejor. Y eso me lleva a otro problema, que es para quién uno hace esto, ¿no? ¿A quién le estamos hablando cuando en los museos hablamos de historia? Y es uno de los problemas más fascinantes porque es imposible de resolver de manera total, ¿no? Yo creo que siempre que en historia uno le habla a un público, imagina un público, ¿no? O sea, yo dice, cuando uno escribe académicamente, en general, imagina un público de pares. Uno de los grandes problemas de la academia, ¿no? Que en general hablamos entre nosotros, digamos, o sea, uno escribe para sus colegas sobre todo, o para estudiantes de profesorado, de universidades, ¿no? Un público, digamos, pequeño, por decirlo. Cuando uno escribe intentando llegar a otros lugares, imagina otro público más amplio, pero a veces uno puede decir, bueno, es un público que sabe historia o que no sabe nada de historia, ¿no? Cuando es un programa de televisión te pasa lo mismo, cuando es un programa de radio, ¿a quién le estás hablando? En general después te puede salir bien o mal, depende de muchos factores que a veces no tienen que ver con uno, ¿no? Si vos no es lo mismo poner un programa en una radio con una audiencia ya enorme y alta llegada, digo, novedad, que en una radio muy chiquitita, por más bueno que esté el programa, no depende solamente de la calidad de lo que uno propone. Ahí entran a jugar determinantes materiales centrales. Pero más allá de eso, yo creo que ningún proyecto puede funcionar si no delimita bien su objetivo y su público, ¿no? Por lo menos el público pretendido. Y el problema que tienen los museos es que suelen tener públicos, no problema, perdón, más bien es un buen problema, suelen tener públicos muy variados, ¿no? Es decir, puede ser la gente que vive en el lugar, los que están de paso, ¿no? Que van de turismo, o que viven en otros lugares y que visitan, puede ser las escuelas que van, puede ser los grupos de tercera edad, bueno, ya no se dice más así, disculpen, ¿no? De personas mayores que van, y todos esos públicos tienen cosas diferentes, porque las personas mayores van a poder interactuar con la historia que tuvieron, los chicos van a tener otra mirada. Todo lo que digo es una obviedad absoluta. Ahora bien, es una obviedad, bien, pero ¿obliga a tomar decisiones o no? ¿Qué haces con el discurso de cualquiera de los museo, en cualquier lugar del país? Bueno, y yo creo que ahí los museos que logran un trabajo más interesante es cuando pueden pensar la historia segmentada, ¿no? Es decir, para distintos consumos. Tanto para aquel que quiere más y que lee, que le interesa. Yo soy de mirar mucho lo que hace la gente en los museos. Cuando dirigía el Cabildo me paraba a veces horas mirando qué hacía el público, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, los que conocen Buenos Aires, que el Cabildo está en la Plaza de Mayo, es un lugar hipertransitado. Entonces, mucha de la gente que entra a ese museo, cosa que no pasa en el Histórico Nacional, va al museo porque está haciendo tiempo en Plaza de Mayo, literal. Entonces entra y dice, bueno, me mando, a 5 minutos se va, ¿sí? O se encuentra con alguien, es un lugar social, ¿sí? Otra gente va y mira todo, y hay otra gente que va y se queda un par de horas mirando, bueno, no sé cómo se ve ahora, hace un par de años que ya no soy más director, pero creo que se ve igual, y mira todos los textos, todo. Entonces, son consumos muy distintos y todos son válidos, ¿no? Obviamente uno trata de que la gente se quede más tiempo y mire y disfrute del museo y aprenda, pero, eh, pero efectivamente no hay una fórmula para hacerlo porque la gente demanda cosas distintas. Y ahí hay un punto que es complejo, que es, no existe tal cosa como la demanda social, que a veces se dice, la demanda social de historia. La sociedad es, por definición, desigual y diversa, y por lo tanto hay demandas muy variadas, y expectativas muy variadas, y consumos muy variados. Nunca se puede contentar a todos, pero creo que cuando un museo logra, por ejemplo, 2 niveles de texto distintos, ¿no? Epígrafes, por ejemplo, y otros más complejos, o complementar quizás tecnológicamente, si tiene el presupuesto, es otro problema,
para gente que quiere consumir más, puede lograr una diversidad mayor y puede lograr una transmisión histórica, que sería el objetivo central de cualquier museo, de la historia, para hablar con el público, ¿no? Ahora, esto nos resuelve otro problema, que es, o sea, uno intenta que el público de los museos, la gente que trabaja en museos, ¿no? Los que venimos de historia, viene hace décadas discutiendo estos temas, que es cómo se pasó de un público considerado como pasivo a un público más activo, ¿no? Es decir, cómo participa el público en un museo. Entonces, por ejemplo, en algún lugar, no sé dónde fue, inventaron, creo que el Museo de los Sajones, inventaron esta idea de la autoridad compartida, ¿no? En la cual el público también participa en la elaboración de un discurso histórico que propone un museo. Eso puede ser muy interesante o no, y ahí hay que ver caso por caso qué tipo de museo estamos proponiendo, ¿no? En un museo comunitario, no sé, un museo de un gremio, un museo de una colectividad X, un museo que se va construyendo, y hay casos interesantes en Argentina, ¿no? Creo que eso puede ser muy virtuoso, ¿no? De cómo el propio público y una comunidad va construyendo un discurso colectivamente. En otros museos yo creo que eso es más complicado, ¿no? En museos que tratan de periodos bastante antiguos, donde en realidad mucho del aprendizaje de historia que la gente tenga sobre eso viene de la escuela, puede tener cierta complejidad y me parece que la autoridad compartida puede ser una especie de falacia, ¿no? Entonces el museo tiene que tener una voz que proponga un discurso, más allá de que después pueda tener proponer otras formas de participación. Doy un ejemplo. Cuando yo dirigía el Museo del Cabildo, bueno, yo venía del mundo académico en el cual hace unas décadas ya hay un consenso grande de sectores muy distintos que piensan diferente en que, porque es con mucha fuerza empírica de demostración, de que la revolución de mayo, o la revolución que empieza en mayo de 1810, inicialmente no busca la independencia, ¿no? Sino la autonomía del Río de la Plata dentro de la monarquía española. Salvo algunos sectores muy chiquititos independentistas, la mayor parte de digamos, tanto el sector que es referenciado en Cornelio Saavedra, en la Junta, y todos los diputados de las provincias que se suman, se vuelcan por esta opción, la opción autonomista, ¿no? Sin embargo, lo que la gente en general aprendió en la escuela no es eso, sino que la Revolución de Mayo es el primer gobierno patrio, el inicio de la independencia, ¿sí? O sea, este proyecto autonomista que dura unos años y fracasa, queda un poco olvidado de la historia, ¿no? Es decir, como que después se pone como criollo contra españoles y listo. Todas las sutilezas, que no fueron solo sutilezas, sino los proyectos distintos entre los revolucionarios quedan ocultos un poco en este discurso simplista que la escuela elige, ¿no? A partir del fin del siglo XIX. Entonces, si uno en el Cabildo le dijera a la gente que pasó, que explicara lo que pasó en mayo, y bueno, justamente va a ir a un lugar más esencializado, más tradicional, que en mi caso, cuando yo asumí ese museo, no es lo que uno quiere contar la versión que supone que es la correcta de la historia, ¿no? Entonces, por eso, la autoridad compartida yo creo que en la historia es un problema. Sí creo que hay otras maneras de hacer participar a la gente, por ejemplo, en todo lo que sí es sujeto de interpretación, todo lo que es discutible, la historia siempre es discutible, pero quiero decir, si yo pregunto, ¿cuándo empieza la historia argentina, por ejemplo, el Museo de Historia Nacional, es algo que queremos hacer, bueno, eso es totalmente debatible. Nadie puede, porque ¿qué quiere decir eso? Es decir, empezó cuando se pobló América, la primera persona a este territorio es Argentina, toda la conquista española, empezó con la Revolución de Mayo, empezó con el 9 de julio, empezó con la Constitución del 53, o sea, cualquiera de estas fechas sería válida. Es decir, no hay una verdad ahí, es decir, simplemente está sujeto, y me parece que es interesante ahí escuchar distintas opiniones y que participen distintas personas para dar su parecer al respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, por decir otras muchas formas. Creo que justamente un problema que tienen los museos es cómo lidiar con las reificaciones del pasado, ¿no? Es decir, lo que los historiadores siempre llaman esencialismos, es decir, aquello que se supone que siempre fue igual. Que Argentina siempre fue igual porque todo lo que esté en el territorio argentino fue desde siempre argentino. Nosotros sabemos que no es así, pero a un nivel general funciona, ¿no? La idea de que, no sé, con diarios hace años encontrando fósiles y decir los dinosaurios argentinos, ¿no? Porque como están en este territorio,
Bueno, fue así. Y después, el mundo académico tiene una mirada completamente distinta, que es una mirada totalmente construccionista, ¿no? Es decir, bueno, las cosas se construyen, se fabrican, no son. Y ahí hay una colisión, es decir, los dos mundos tienen lógicas muy diferentes, ¿no? A veces el problema es que en el mundo académico se exagera la cuestión de, es como que todo parece una invención y a veces casi se lo trata como una ficción. Es decir, uno puede decir que las naciones, por ejemplo, se construyen como la nación argentina, pero nadie puede decir que no existe la nación argentina, porque hay un montón de gente que se considera así, de lugares muy diversos, que guste o no, y sean muy variados, consideran que son parte de lo mismo, ¿sí? Y realmente un territorio descomunalmente grande. Pero efectivamente, también los esencialismos son un problema. Si los museos reifican que una mirada patriótica, una mirada tradicional en la cual las cosas nunca cambiaron, no solo los efectos pueden no ser, en mi opinión, ideológicamente beneficiosos, sino que además a veces se tergiversa lo que trata de hacer la historia, que mostrar, entender cómo fue el pasado y no crear uno ficticio, ¿no? Doy un ejemplo. Muchas veces, eso, proyectamos el país para atrás o proyectamos las provincias para atrás, ¿no? Si me permite, doy un ejemplo de Coronda, porque es un caso que siempre me interesó mucho. Coronda, en la década de 1810, que es lo que yo más sé, hay coronderos, digamos, como decían, que luchan contra el gobierno de Santa Fe en algún momento, ¿no? Y, o sea, Rosario y Coronda tienen, digamos, en la lógica de no se lo voy a explicar a usted, pero de lo que se llama la autonomía particular de los pueblos, la posibilidad de que la soberanía no fuera provincial, sino de pueblos directamente, lo que en ese momento son pueblos o villas, era una posibilidad real, ¿no? Entonces, ¿por qué la provincia tenía que ser una unidad de sentido cuando podría ser el pueblo, ¿no? Dentro del proyecto de todo lo que fue la Liga de los Pueblos Libres, un montón de pueblos que se proclaman soberanos en la década de 1810, incluso algunos que ya no existen, no sé, Mandisoví, ¿no? En lo que hoy sería Entre Ríos. Entonces, digo, Mandisoví se declara soberano, es decir, se autogobierna, o Yapeyú, ¿no? En Misiones, hoy Corrientes. Entonces, si yo encaro ese momento hablando de la historia santafesina, es complicado, ¿no? Muchos coronderos, por ejemplo, terminan trasladándose a la provincia de Buenos Aires, a San Pedro, donde le dan tierras en pago por haberse aliado en un momento con el gobierno central contra Estanislao López, ¿no? Y lo que quiero decir es que entonces ahí la unidad de sentido no sería la provincia de Santa Fe, que es en realidad, sino más bien algo menor todavía. Después en 1820 las provincias sí, con esto dado que estamos en el bicentenario de las autonomías provinciales, entre 1819 y 1820 se consolidan las provincias como tales y en realidad las ciudades cabeceras imponen un modelo centralista a los pueblos, ¿sí? Es decir, a los demás pueblos. Entonces, muchas provincias que son federales desde afuera son centralistas hacia adentro, ¿no? Desde la capital se nombran a los departamentos, a los comandantes de departamento y así funcionó. Entonces, se entiende, si tomo la unidad de sentido como el resultado, que en este caso Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, cualquier provincia que tome como resultado, a veces me voy a perder lo que pasaba en el momento concretamente, ¿sí? Entonces yo creo que ahí los museos tienen que luchar mucho contra eso, ¿sí? contra una mirada que reifique verdades que muchas veces no lo son, ¿sí? Y que sobre todo también, y para ir cerrando algunas cosas, puedan también poner en cuestión lo que digamos, el propio relato por el cual un museo nace. Y quiero terminar un poco con esto, que es, en general el problema que tiene cualquier museo que yo haya conocido, y sobre todo hablo de los museos más tradicionales, ahí obviamente habría que ir caso por caso, es muy distinto un museo como el que tengo el honor de dirigir hoy, el Histórico Nacional, con una colección muy antigua, ¿no? Y museos creados hace 10 años, o sea, realmente es diferente. Pero en todo caso, en general, siempre hay un criterio por el cual se creó la colección, y ese criterio determina mucho lo que cualquiera que venga después desde la historia intente hacer con eso, ¿no? Sobre todo porque deja muchos vacíos. No sé, el Museo Histórico Nacional es un museo del patriciado argentino. Mucho porteño, pero hay muchas cosas de distintas provincias, pero obviamente personajes muy importantes, ¿no? O sea, cuando acá hay unas boleadoras, no son las boleadoras, son las boleadoras con las cuales bolearon al general Paz en 1831 y que López le manda a Rosa de regalo, ¿no? Mirá con esta, ¿no? Pero no son las boleadoras que terminaron una guerra civil, ¿no? Cuando está la galera, no es una galera, la galera que tenía puesta Lem el día que se pegó un tiro, ¿no? Esta casaca es la casaca de Güemes, no es una casaca. El poncho este fue de Rosas, o sea, todo tiene nombre y apellido, entonces es muy impactante, obviamente, pero a la vez es un museo patricio, es un museo de alta sociedad. Todos los personajes son famosos, todos sus personajes, los abanicos son de señoras de la alta sociedad de distintas provincias.
se entiende a dónde voy, es decir, todo es muy interesante, pero a la vez tiene un recorte muy claro. Otros museos después, por ejemplo, cerca de Buenos Aires, en Luján, de la ciudad de Buenos Aires, digo, se crea el Museo de la Provincia de Buenos Aires y lo que hace es tratar de ocuparse más de lo cotidiano, ¿no? Lo mismo que otro museo acá en Cava, llamado el Museo Saavedra, que es un museo municipal histórico más ligado a la vida cotidiana, ¿sí? Después tenemos los museos como el Cabildo o la Casa Histórica en Tucumán, el Museo de San José, en Santa Fe lo que era la Casa de 10 de Andino, ¿no? Es decir, los museos que recuperan un sitio histórico, pero en todo caso todos tienen colecciones armadas en un momento con un criterio y que dejan un montón de cosas afuera, que es, por ejemplo, qué pasa con la gente que no tiene patrimonio, es decir, cómo uno cuenta en una historia, justo en una historia en la cual también aparezcan aquellos que no han patrimonializado sus cosas. Si yo quiero hacer la historia de la gente que fue esclavizada, digamos, es muy difícil que consiga patrimonio de algún esclavo. Los esclavos no dejaban cosas, básicamente, pues casi no tenían nada. Y si usaban ropa, no podían guardar la chaqueta como Güemes, que era un señor de la clase alta salteña, y que podía guardar su chaqueta y legarla, sino que le iba a usar hasta que se destruyera, ¿no? Ustedes saben el concepto de descamisado, que después se politiza de otra manera en el siglo XX, originalmente viene que efectivamente la gente que no tenía camisa, o sea, que no tenía nada, o sea, que se le rompía la camisa y se hacía girones. Como era una sociedad, yo siempre digo lo mismo, si alguno me escuchó alguna vez me disculpa, pero el tema de que la sociedad preindustrial no produce ropa barata, la ropa es carísima, entonces vestirse es muy, muy caro y es el gran ejemplo de distinción social. Entonces la gente que no tiene nada, un poncho eventualmente, no deja eso en los museos. Esto que digo es una obviedad, pero el tema es entonces, ¿cómo hacemos? Yo particularmente como historiador me he dedicado siempre a la historia popular del siglo XIX. ¿Cómo hacemos para contar la historia de esa gente en los museos que no hay colección? Muy raro conseguir algo, hay iconografía, puede que algún esclavo tenía un anillo que quedó en algún lado, pero convengamos que en general no es lo que prima en ningún museo, ni para la historia de cualquier, dije esclavo como un ejemplo, pero cualquier miembro de las clases populares en general, que es la mayoría de la población, no dejan patrimonio. Entonces, nos obligan a buscar otras formas de contar, ¿no? Y ahí sí no nos alcanza con la colección, con los objetos, tenemos que quizá acudir a otra forma, para, usando un término de moda, visibilizar aquello que fue invisibilizado, ¿sí? A veces violentamente, a veces por omisiones directas, que es que la historia es la historia de alguna gente, el resto complementa, ¿no? O sea, pero es difícil. Este es el museo que yo dirijo ahora, es un museo muy sanmartiniano, tiene una colección de San Martín que realmente es increíble. Pero si querés hablar de sus soldados, se complica. Y si querés hablar de las mujeres de sus soldados, se complica más aún, ¿no? Entonces, y sin ellos no hay San Martín, ¿no? No existe. O sea, entonces, es un desafío complicado, porque el patrimonio es uno, entonces nos obliga todo el tiempo a buscar otras maneras, ¿no? A veces la tecnología nos da posibilidades, a veces el arte nos da posibilidades, pero no alcanza solamente con las colecciones tal como fueron creadas para poder hacer una historia que realmente refleje preocupaciones que son más del presente, ¿no? Y ni hablar que hay otro problema que tiene con la historia previa a la conquista española, ¿no? O sea, toda la historia de los grupos indígenas, tanto antes de la conquista como sobre todo también, perdón, voy a aclarar esto, a lo largo de la historia posterior, ¿no? Con cierta ficción de la desaparición de los indios en Argentina, ¿no? Que fueron completamente revisibilizados después de la Constitución del 94, pero durante mucho tiempo parecía como que no había indígenas, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha estaba ese equívoco. Obviamente antes no iban a los museos históricos porque eso no era historia, ¿no? Si uno acá quería ir a ver historia indígena en Buenos Aires, por ejemplo, tenía que ir al Museo Etnográfico de la UBA, que es un museo justamente donde hay cosas de distintas culturas del país, o al Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales, donde uno va de los dinosaurios a los pueblos indígenas, ¿no? Porque, pero no es un problema argentino, es la lógica del siglo XIX. Todas las culturas que se consideran no históricas van todas juntas con el reino animal. Y la historia es aparte, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, no tanto, hasta este siglo todavía, este museo empezaba, el Histórico Nacional, con la primera misa celebrada en el suelo porteño, en este caso, ¿no? Entonces, que es un cuadro histórico, historicista, no un objeto de época. Y eso es una marca muy fuerte. Romper con eso, que predecesores míos en este cargo lo han hecho, incorporando otras colecciones, tiene una complicación también.
Porque a veces los museos no lo tienen, no hay fondos, pero nos obliga, o sea, estamos en un momento justo en el cual los museos históricos tienen cierta ebullición en ese sentido, ¿no? Donde claramente tienen, creo yo, la obligación prácticamente de poder rediscutir sus propios discursos históricos para contar la historia de otro modo, ¿no? Incorporando no solo mayorías, sin las cuales la historia es incomprensible, siempre digo lo mismo. O sea, no es un problema de corrección política, es un problema de que si no, no se entiende lo que pasó, ¿sí? Y sin por eso, por supuesto, menoscabar la importancia del patrimonio de grandes personajes, es alucinante, eso no está en discusión, ¿no? Pero sí, digamos, hacerlo más amplio, ¿no? O sea, para que sea más real, si no, no hay historia. Pero eso pasa en cualquier lado, si uno viaja a cualquier lugar del mundo que tenga un palacio, está el palacio y nunca va a estar al lado de la casa de quien la construyó, que se tira después, porque, digamos, el patrimonio está marcado por las diferencias sociales, también otro tipo de diferencias, pero sobre todo sociales, de manera brutal, ¿no? Y por lo menos hay que en mi opinión, dejar eso bien claro para que tenga sentido seguir contando historia en los museos, ¿no? Es decir, necesitamos, creo yo, cambiar el eje en algunas ocasiones y dar debate, ¿no? Pero no dar debate solamente por dar el debate, sino para actuar sobre eso, es decir, para justamente reconstruir otras historias. Muchos museos lo están haciendo, ¿no? Yo no estoy inventando la pólvora en esta charla, quiero decir, pero me parece que es algo que recién está en un estado muy incipiente, que nos obliga a mucho laburo que va a haber de acá en adelante y que creo que necesita un alcance nacional, ¿no? O sea, que es algo que se ve en todos lados, en mi opinión, más o menos al mismo tiempo. Bueno, lo dejo acá solamente para no quemarles la cabeza y si alguno tiene alguna pregunta, feliz de responder. Discúlpenme por ahí algunas cosas erráticas, pero como yo estoy pensando en estos problemas ahora porque el museo está encarando una reorganización y me parece que siempre es fascinante para uno poder compartir algunos problemas que creo que pueden ser de interés también para otros. Muchísimas gracias. Yo fui tomando algunos reportes que me imagino que hicieron casi todos y todas quienes participan de esta charla. Sobre esto último que vos estabas planteando, estas ausencias, ¿no? De los museos es algo que también particularmente a mí me ocupa desde hace un tiempo, ya a partir de esto, de ver las colecciones que tiene, por ejemplo, el Museo de Coronda y algunas cuestiones que tienen que ver con esto de tratar de desnaturalizar este elitismo de los museos, ¿no? ¿Quiénes son las personas o las familias que acercan objetos al museo, que donan sus objetos, que construyen colecciones de los museos, y a partir de ahí, ¿qué hacen los museos con esas colecciones? Para pensar las ausencias en los museos. Bueno, ¿qué pasa con el resto? Con los que no están, con la clase trabajadora, con los sectores subalternos que no pueden llevar, por ejemplo, la alpargata. No está la alpargata del chacarero o del obrero en el museo, porque la alpargata se usó hasta que se rompió y después se tiró, y falta la historia de los sectores populares, o sea, falta lo que sería nuestra historia, ¿sí? La historia de nuestro sector social. Y eso también yo lo veía muy marcado, me llamaba siempre mucho la atención, con algo que costó bastante hacer, pero bueno, logramos que la gente lo comprenda, que era sacarle el nombre de quien había donado el objeto en la muestra, ¿sí? Era muy común. Nosotros llegamos al Museo de Coronda, todos los objetos, antes de tener una descripción del objeto o una contextualización del objeto, lo que tenía era el nombre y el apellido de quien había donado el objeto. Entonces, uno también podía, de hecho, en un momento lo hicimos una lectura de, bueno, quiénes eran las familias que habían construido las colecciones del museo y qué historia a partir de ahí había elegido contar el museo y qué historia se eligió no contar el museo. Después hablando con colegas y amigos de otros museos, bueno, a otros museos les ha costado mucho más. De hecho, hay museos que todavía no terminan de poder sacar los nombres de quienes donaron, porque eso genera conflicto también de gente incluso que ha llegado al museo a pedir que le devuelvas el objeto porque el objeto no se está exhibiendo, como si el museo fuera un anticuario, ¿no? Que tiene que exhibir todo lo que tiene y los depósitos no sirven. El depósito tiene que estar vacío. Me gusta siempre pensar, yo prefiero tener muchas más cosas en el depósito que en la muestra, porque eso garantiza que la muestra, por lo menos esté limpia y el mensaje se pueda transmitir un poco más claramente. Pero esto no quería dejar pasar porque, bueno,
realmente es algo que a mí me tiene pensando hace mucho tiempo, y esto, ¿no? De ir pensando, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar esto que decíamos? Bueno, está el arte, está la tecnología ahora, que nos permite visibilizar y hacer presente aquellas ausencias de los museos, pero principalmente tiene que estar presente en el discurso, esa ausencia. Y por otro lado, yo quería preguntarte, ¿cómo ves vos la relación de los museos con el sistema educativo, con las escuelas? ¿Qué crees que van a buscar los docentes de historia, por ejemplo, principalmente, a un museo? O si en realidad, sí, digo, como se plantean algunos autores, digo esto de que los docentes saben que hay un potencial en el museo, pero no saben muy bien cuál es y cómo utilizarlo. Sí, eso es un tema muy, muy importante y es uno de los dos. Me parece que hay algo que pasa ahí que no mencioné antes y que es fundamental, que vos traés, que es el tema también de cuáles son los consumos del museo, ¿no? O sea, uno propone una cosa y la gente a veces busca otra, ¿no? Y también me parece interesante ese diálogo, ¿no? Para evitar también, o sea, uno propone algo, pero tiene que dar cuenta también de los consumos que existen. Digo, a veces hay cosas que a mí no me gustan en los museos y funcionan muy bien, y vos decís, bueno, no sé, la verdad que a mí personalmente no me parece, pero puede ser muy eficaz y también a veces hay apropiaciones comunitarias de los museos que hacen que sea muy difícil hacer algunos cambios, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad, vino a Buenos Aires un historiador que hacía encargado de la parte histórica de un museo noruego, que era una especie de equivalente del Cabildo en el sentido que era el Museo de la Independencia Noruega de Suecia en 1814, ¿no? Parte de la guerra napoleónica. Era un museo en un pequeño pueblo y él contaba que cada vez que ellos querían cambiar algo de lugar, venía gente de la comunidad y se quejaba. Si esa mesa estuvo siempre ahí, en realidad esa mesa, algún museógrafo la puso en un momento, quedó, y ya era como que esta es la historia, ¿no? O sea, tocar eso es tocar la historia. En el Cabildo, por ejemplo, de Buenos Aires pasaba que Ricardo Leven inventa ese museo, el edificio había sido demolido prácticamente, lo reconstruye de acuerdo a un plano, pero no es el edificio original. Arma la sala capitular, ¿no? La sala del Cabildo central, como le parece que era, porque no hay ningún documento que lo muestre, y queda ahí. Y después ahí tiene algo medio solemne, la gente entra y es como cuando entras en la casa histórica en Tucumán, ¿no? Como, bueno, acá se descubrió la independencia. Ahora, en un momento nosotros teníamos un plan, no se pudo hacer por varias razones, pero de cambiar eso, y sabíamos que eso es un problema, porque es un dispositivo que la gente dice, no, esto era así, vino el cabildo y lo cambiaron, o sea, estás alterando el pasado en realidad. Y esto me lleva al tema de las escuelas. Muchas veces son las escuelas las que se convierten en guardianes de esa mirada, porque los docentes vuelven una y otra vez y les parece que tiene que estar como intacto. Otros prefieren otra cosa. Creo que el mundo docente lo que tiene es que hoy en día es mucho más variado que en el pasado, ¿no? Entonces hay consumos, formas de pagarse entre el museo muy distintas, las que yo he visto, ¿no? Algunos que van simplemente para sacar a pasear a los chicos, otros que van para que vean un lugar y otros que trabajan un montón, cada vez más creo yo, hacen actividades, trabajan. Y creo yo que los museos tienen que ofrecerles alternativas, ¿no? Es decir, propuestas educativas que de antemano, antes de ir ya, para ayudarlos si les sirve, o para que ellos trabajen en interacción. Pero efectivamente yo creo que los museos siguen siendo, perdón, las escuelas siguen siendo, quizá en algunos museos, el público privilegiado, ¿no? Aquel que le da sentido en muchos aspectos. Pero no siempre veo que se haga una reflexión al respecto o que haya una interacción virtuosa entre ambos mundos, ¿no? Creo que en algunos casos se logra, en otros no, y ahí habría para hablar mucho. Pero sí creo que, en mi modesta opinión, los museos están obligados a pensar su relación con el sistema educativo, a cómo pararse ante él. Es lo que decía antes de la segmentación de los públicos. Es decir, es importante no solo hablar a los chicos, sino también en lo más específicamente didáctico. Por lo menos yo opino eso. Clarísimo. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer preguntas para Gabriel, puede ir pidiendo la palabra por el chat para organizar. Si no, nos van pidiendo la palabra, con Astor vamos organizando las preguntas.
Bueno, mientras esperamos algunas preguntas, vos hablaste en un momento, Gabriel, sobre los pueblos originarios y el lugar de los pueblos originarios en los museos. Y particularmente a mí me pasa viendo las escuelas, cuando van al Museo de Coronda, tiene una sala de arqueología, eh, que el, quizás, bueno, por ser un museo, por ser un espacio de memoria, por ser un espacio donde uno va a encontrarse con el pasado y a pensar el pasado, eh, logra una cierta trampa o se cae en un entrampamiento de que los pueblos originarios son pensados desde las salas de arqueología del museo y eso no permite que sean pensados desde el presente. ¿Sí? Vamos a estudiar pueblos originarios y pareciera que la única forma legítima de construir conocimiento sobre los pueblos originarios es ir a conversar o ir a dialogar con la arqueología o con la historia o escuchar el diálogo entre la historia y la arqueología y qué tienen para decirnos esas disciplinas sobre un grupo que no existe en la actualidad. Entonces negamos la existencia por más que sea noticia determinado grupo aborigen por determinada cosa que esté sucediendo. Y eso es algo que yo vengo observando ya hace mucho tiempo, particularmente en el Museo de Coronda, y que me empezó a llamar la atención, ¿no? Cómo el museo puede hacer que no pensemos o no podamos partir desde el presente, o no podamos pensar ese problema que tenemos desde el presente y necesariamente tengamos que pensarlo en el pasado y dejarlo anclado en el pasado. Bueno, yo creo que ahí tocas un tema clave, ¿no? Es decir, por un lado, aclaro, bueno, creo que esto pasa en varios museos. Yo no conozco el Museo de Coronda, o sea, fui a Coronda de chico, pero no conozco el museo, digamos. No sé cómo está ahí, pero efectivamente en muchos museos históricos, incluyendo este que me toca dirigir ahora, en general toman la cuestión, digamos, de cualquier población indígena, más que nada en el periodo prehispánico, o después en la interacción entre indígenas independientes, ¿no? Previo a la llamada conquista del desierto o a la conquista del Chaco, digamos, ¿no? Es decir, y después ya hay una desaparición de la narrativa, ¿no? Como si no hubiera más. De hecho, yo puedo decir claramente que pasé por una carrera universitaria de historia sin saber que había pueblos de indios, así llamados pueblos de indios, en el periodo colonial, cuyas comunidades siguieron teniendo tierras comunales, etcétera, hasta avanzado el siglo XIX en distintos lugares de lo que ahora es Argentina, ¿no? Santiago del Artero, en La Rioja, en Córdoba, en el norte de Córdoba, en Jujuy, bueno, entonces creo que parte de ese desconocimiento, para alguien que se había recibido de historiador, ¿no? Tiene que ver con los efectos profundos que ha tenido en Argentina el mito del país blanco, ¿no? Es decir, el hecho de, acá no descubro nada nuevo, el impacto inmigratorio europeo, que es innegable, ¿no? Y que es enorme, sobre todo en el litoral, pero no solamente, digo, alimentó fuertemente esta idea de un país en el cual digamos, que nunca se ha pensado como país mestizo, sino como país inmigrantes, ¿no? Es decir, el dicho no se acuerdan, se decían, bueno, los peruanos vienen de los incas, los mexicanos, los aztecas, los argentinos de los barcos, empíricamente está mal, o sea, sin negar la enorme cantidad de gente que llegó en barcos en fines del siglo XIX, principio del XX, obviamente eso ha invisibilizado un montón de otras cuestiones, ¿no? Y yo siempre digo, cuando se funda la expedición de Garay, que funda Santa Fe y Buenos Aires, dice, bueno, está integrada por 15 españoles y 80 mancebos de la tierra, ¿no? O sea, que son el principio del mestizaje inicial, que después se va obviamente perdiendo, pero perdiendo, digo, su registro, porque nunca en los grupos mestizos, en Argentina al menos, han tenido identidad de tales. ¿Sí? O sea, presentándose a sí mismos como mestizos. Entonces, es siempre algo que los que estudian esos temas encuentran en los documentos de distintas maneras, pero no es que dice yo soy mestizo, eso no existe, no existió. Entonces, sí, la categoría de indio, sí negro, ¿no? O pardo, pero no el mestizaje general. Entonces, creo que eso
ha sido muy pernicioso y también va de la mano con, creo yo, que esto lo ha estudiado un montón de gente, el tema de cómo desde el siglo XIX, salvo en la época de la Revolución, justamente donde sí hubo cierto indigenismo de los dirigentes, pero que después se pierde, la idea de que no había nada para rescatar en el pasado, ¿no? Primero prehispánico y después colonial, y que todo estaba hacia el futuro, que desde mediados del siglo XIX, creo que dejó una marca muy fuerte, ¿no? Una idea de un país que se inventa del todo, ¿no? Que hay un desierto y se inventa, y borrando los componentes de esa invención. Entonces, yo siempre preguntaba si era posible que Argentina tuviera un equipo de fútbol que se llama Colo-Colo, ¿no? Como en Chile, ¿no? O sea, o que tuviera el nombre, está el equipo Yanquetruz, pero, perdón, Yanquetruz no, Yupanqui, pero bastante reciente, es decir, no era tan común usar incluso la etimología, o sea, sí el guaraní obviamente, pero transmitido de otra manera, no referenda. Y eso fue cambiando en los últimos tiempos. Yo creo que desde los 90 para acá ha habido un cambio fuerte en el reconocimiento de lo indígena en Argentina en general. No tanto de la situación de los ahora llamados pueblos originarios en sí, sino de justamente eso como parte de la historia nacional, ¿no? Cuando en el Bicentenario del 2010, recuerdo en Buenos Aires un desfile en el cual desfilaron también los pueblos originarios como parte del desfile de la Revolución de Mayo, no sé cuántos antecedentes había de eso, ¿no? En tanto su propia identidad, pero como parte de la historia argentina, y no como otra historia, o como una historia del pasado perdida, ¿no? Y eso creo que es un cambio. Yo creo que ha habido cambios al respecto. Lo mismo pasa con la población de origen afro, ¿no? Creo que eso cambió bastante en los últimos tiempos. Para bien, diría yo. Pero es verdad que no siempre es tan fácil de trabajar y que es mucho más difícil de trabajar para que la continuidad de esa historia en los periodos en los cuales el foco se pone en otras temáticas, ¿no? Y no como decís vos, cuando es, bueno, la parte de antropología, o sea, el momento en el que corresponde estudiar indios, entre comillas. Bien, muchas gracias. Bueno, Gabriel Monge deja mensaje en el chat. Bueno, exactamente, la salida a los museos no debe tomarse solamente como un paseo, sino deben ser un lugar de acercamiento con y hacia la historia. Y hay una pregunta de Bernardo Carrizo, que es profesor del instituto, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Litoral. Dice, ¿es posible trabajar el conflicto como inherente al mundo político en un museo? No sé si conoces el reciente Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, 2018. Se expone de una manera de abordaje explicitando lo que en el presente se denomina la grieta, instalando un quiebre desde la polémica entre unitarios y federales como fundamento de una lógica binaria. Bueno, yo creo que, gracias por la pregunta, es decir, creo que sí es posible trabajar el conflicto. No conozco el museo, o sea, estuve en Santa Fe hace unos meses, fui al otro museo, el Museo de Historia Provincial, pero no conozco este museo que menciona. Yo creo que el problema con la grieta, las grietas o cualquier esquema binario es que eso tiene o sea, sirve en algunos casos cuando eso es así y a veces no sirve. Es decir, depende del momento, ¿no? Y depende de qué producto estemos usando a nivel histórico. No sé, yo trabajé muchos años en el dibujito Samba y ahí usábamos maniqueísmo, o sea, siempre hay como un bueno y un malo, porque en los dibujitos animados hay malo, ¿no? Pero en un museo yo no iría por ahí, ¿no? O historia para adultos, porque eh, porque creo que en realidad engaña mucho más de lo que resuelve, ¿no? Digo un ejemplo. Yo una vez me acuerdo que alguien decía, porque en Saavedra y Moreno en la primera junta se divide ya la primera grieta, ¿no? Efectivamente hay un enfrentamiento entre un grupo más radical, la Junta de Buenos Aires, referenciado a Moreno, y un grupo más moderado referenciado a Saavedra con proyectos diferentes. Ahora bien, los saavedristas desplazan a los morenistas, pero en septiembre de 1811 ya a los saavedristas también los saca otro grupo, un tercer grupo, que no es ni morenista, o sea, que es lo que hacen el primer triunvirato, que después van a ser a su vez desplazados por los morenistas. Entonces, si vamos con el esquema binario, ya ahí hacemos agua, porque hay un tercer grupo que aparece, y eso en general en la política pasa mucho. Entonces, las polarizaciones a veces sirven para entender algunas cosas,
Pero cuando uno empieza a posicionarlas históricamente, es más complejo. Puede ser la muletilla de los historiadores, ¿no? Unitarios y federales, fantástico. Pero unitarios y federales es un conflicto muy fuerte en la década de 1820. Lo cierto es que después de la derrota unitaria en 1831, quienes van a seguir adelante, sobre todo luchando contra la Confederación Rosista, no proponen un modelo unitario ya, sino que en general se aglutinan todos aquellos que son antirrosistas. La provincia de Corrientes, que peleó contra Rosas siempre, ¿era unitaria? ¿O proponía un modelo federal alternativo al de Rosas, ¿no? O Urquiza en su momento, o los federales porteños que habían salido de Dorrego y se escapan al exilio y luchan contra Rosas junto con los antiguos unitarios. Es decir, Rosas, que era muy inteligente, dice, todos ellos son unitarios. ¿No? Es decir, como es el epíteto, pero en realidad, y en muchos lugares del país siguió existiendo la lógica de unitarios federales, pero la verdad es que incluso quienes ganan sobre Rosas, o incluso Mitre en 1862, no propone un modelo unitario, propone un país federal con predominio porteño, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, llamar unitario a Mitre, y la verdad que está mal, porque unitario no es. Que celebrara el pasado unitario no lo hace un líder unitario. Es decir, Argentina no es un país unitario a nivel, si uno mira el Senado argentino, por más fallido que sea el federalismo argentino, claramente no es un país unitario. Comparen con Chile, comparen con Bolivia, comparen con Uruguay, con Paraguay, con Francia, etcétera, ¿no? Es decir, eso es un país unitario donde es otra la forma de composición de quién elige las autoridades en la provincia, etcétera. Entonces, se entiende dónde voy. Creo que en realidad hay momentos que la polarización funciona. ¿Existió un interés federal? Existió. Está bien estudiar polarizaciones, no sé, en la época, en los gobiernos de Irigoyen, en el gobierno de Perón, en Argentina de 2008 hasta la fecha, desde la crisis llamada crisis del campo hasta hoy, sí, yo creo que sí. Ahora, la grieta en 2006, y es más complicada, ¿no? O sea, ¿cuál era la grieta en 2001, por ejemplo? O sea, no sé si es la manera de pensar ese momento histórico. Es cierto que hoy vivimos un presente con una nueva polarización, ¿no? Que a veces me hace acordar al 83, ¿no? Radicales peronistas, con otros nombres, ¿sí? Pero más bipartidistas, si se quiere. Pero en realidad no sé si la lógica argentina se basa en la idea de grieta, ¿no? Ha habido un montón de grietas y a veces las grietas dividen a grupos mucho más variados que a dos, ¿no? Entonces creo que pensar en una gran grieta de patria, antipatria, unitario federal, o lo que sea a lo largo del tiempo, en general nos va a llegar a un lugar malo, si no vamos a entender el pasado. La verdad, lamentablemente no conozco el museo, no puedo dar una opinión sinceramente, solo digo el peligro del concepto de grieta, ¿no? Que puede ser útil para algunas cosas, puede ser, es muy seductor, porque a veces explica mucho, el maniqueísmo siempre funciona, ¿no? Montejo Capuleto siempre funciona, a nivel drama es alucinante, pero la verdad es que a nivel histórico, y es complicado, ¿no? Y muchas veces te perdés la riqueza de la política, que vos decís, ¿cuántas veces tenés, bueno, no sé, cuántos federales pensaban distinto entre sí? Por no hablar del peronismo o del radicalismo, ¿no? Digo, entonces, es complicado plantar a veces como grupos sólidos, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que si se puede, después en un museo es difícil hacer eso, pero yo creo que es un desafío que hay que tratar de encarar, que es cómo explicar de manera interesante y atractiva algo que es complejo. Ahí, muy fácil de enunciar, muy difícil de hacer, pero creo que es el gran desafío, ¿no? Ahí sí yo plantearía nunca renunciar a eso. Estás sin micrófono, Fernando. Decía que cuando de mi parte mi última pregunta, o mi última intervención, y aparte no quiero abusar de la generosidad de Gabriel, pero vos algo comentaste al inicio de la charla, que tiene que ver con esto de la separación o la distancia que hay entre no solo el mundo académico, sino la formación de docentes, ya sean universitarios o a nivel superior, en los profesorados, esa distancia que hay entre la formación docente y la formación de historiadores y los museos. Yo recuerdo en toda mi carrera en la Facultad de Humanidades, fui una sola vez al Museo Etnográfico,
una docente nos llevó a una charla, fue el único contacto que yo en toda mi carrera universitaria tuve con los museos. Y es algo que, por ejemplo, empezamos a trabajar desde Coronda con la carrera de historia hace un tiempo, pero ¿por qué crees vos que está esa distancia entre este mundo académico, esta formación de docentes y el museo? O si ves que existe tal distancia. Sí, creo que la distancia existe, creo que está cambiando un poco, pero creo que existe. A ver, por un lado me parece que ¿cómo decirlo? Creo que, por un lado hay un problema que sí no sé bien cómo explicar, que es que, bueno, a veces no hay coordinaciones mínimas de esto de decir, che, podemos usar el museo para algo, ¿no? O sea, yo fui toda mi vida a un colegio, una escuela, digo toda mi vida, toda mi secundaria, una escuela en Buenos Aires, una escuela pública que estaba enfrente de un museo nacional, al cual no fui nunca. Nunca crucé la calle, un colegio con muchas divisiones, ¿sí? En el barrio Belgrano, nunca cruzamos para ir al museo. ¿Se entiende? Entonces, o sea, nunca la escuela coordinó, digo, un museo de arte interesante, etcétera, el Museo de Urque. Entonces, fui de grande nada más al museo. Y hay una cosa como los museos fueron lugares, aparte, a mí me pasa que ahora dirijo un museo, que la verdad que a nivel colección es impresionante, el edificio es impresionante, y conozco un montón de gente que no sabe lo que es. Me dice, ¿cuál es el Museo de Historia Nacional? ¿Dónde está? ¿No? Gente que vive en esta misma ciudad, quiero decir, no tiene ni idea, ¿sí? Entonces decís, hay un problema, y muchos son colegas, quiero decir, ¿no? Que no saben dónde queda, que no fueron en su vida. Pero por ahí cuando se van de viaje al otro lado, sí van al museo, sea dentro de Argentina o en el exterior, ¿no? Entonces, por un lado uno podría decir, nadie es profeta en su tierra, pero yo creo también que, salvo para el mundo sobre todo de la primaria, ¿no? En la escuela primaria, que tiene esa conexión que hablamos antes, muy fuerte con el museo, que lo tiene como parte de sus actividades concretas, casi como un ritual, ¿no? Poder ir al museo. Creo que después el problema es que salen de la órbita, ¿no? Y yo hago a veces esta experiencia de preguntarle, yo doy clase universitaria de historia, le pregunto a los estudiantes, ¿conocen el museo histórico? Si no van, muchos no han ido nunca a este museo que estoy ahora, o al Cabildo, o a otro museo histórico que hay acá, en lo que ahora se llama AMBA, ¿no? Entonces, y es llamativo. En parte yo creo que el mundo más profesional, diría, de los historiadores, ahí creo que los profesorados a veces terciarios le dan un poco más de importancia, pero en el mundo más universitario, con ICE, todo este mundo, a veces pasa una cuestión de prestigio, ¿no? No es prestigioso. Es decir, no digo que se haga a propósito, ¿no? Pero es como que, bueno, lo importante pasa en otras cosas, ¿no? O sea, el reconocimiento de los pares es lo más importante, y que te inviten de algún lugar a trabajar, si esa fuera mejor, que a todos nos gusta, es muy lindo, ¿no? Pero el museo es mercado internista, o sea, te obliga a la relación con la comunidad, te obliga a pensar en el adentro, y muchas veces eso no es lo que más, lamentablemente, creo yo, porque me parece que no es una cosa o la otra, que se puede perfectamente compatibilizar, no es que hay que abandonar lo otro por esto. Creo que esos puentes hay que construirlos, ¿no? Algunos existen, y ahí creo que varía mucho la situación realmente por lo que he visto en lugar en lugar, museo en museo. Pero me parece que hay cierta cuestión de desinterés de muchos de los que se encargan de la enseñanza de historia y de la investigación de historia por el museo como un lugar valioso, es como lugares antiguos, lugares del pasado, ¿no? Justamente. Y no como algo a visitar, a modificar, o en el cual participar. Por supuesto, hay mucha gente que, bueno, me incluyo, que no piensa eso, digo, ¿no? O sea, no quiero hacer generalizaciones absolutas, pero sí es cierto que a veces hay como un, mirá, estás en el museo, qué bien, pero no como algo realmente, digo, si digo, no, me invitaron de Harvard, es mucho más valioso, ¿se entiende? Es mucho, pero mucho más valioso, o de Yale, o de donde sea, que está buenísimo si pasa, digo, ¿no? Pero se entiende a dónde voy, ¿no? O sea, como que ese es el gran hueso, ¿no? El reconocimiento internacional, sea lo que sucede. Y esto tiene otra lógica. Esa es mi modesta opinión. Coronda es más de 20.000 habitantes. Y nosotros, por tiempo, nos encontramos con gente mayor, de más de 50 años, que no sabe dónde está el museo en Coronda. Lo cual, aparte del Museo de Coronda, está a una cuadra de la plaza central de Coronda. O sea, es muy difícil no haber pasado por la puerta y al menos haber visto
los banners que dicen museo. Y sin embargo, hay mucha gente que plantea que o saben dónde está, pero nunca fueron, o directamente no saben dónde está. Saben que existe, pero no saben muy bien dónde está el museo en Coronda. Que eso también quizás tiene que ver con, bueno, qué han hecho los museos para salir hacia afuera, ¿sí? Para abrir la puerta, no solo para que la gente entre, sino para que los museos puedan salir afuera también y generar el deseo de la gente en conocerlo y en ir a buscar algo que no sea aburrido. No sea un lugar donde tengo que entrar y callarme la boca, sino que, y hacer silencio como si estuviera entrando a algún templo de alguna religión, sino que todo lo contrario, tengo que ir a hablar, a conversar, a cuestionar, a preguntar, que es la única forma de construir conocimiento. Bueno, los museos también creo que han hecho bastante para que eso no suceda y por suerte ahora hay todo un movimiento que quizás es más sencillo hacerlo de los museos chicos que de los museos grandes. ¿Sí? Los museos grandes tienen quizás otras cuestiones, otras impresiones, intereses que hacen que sea un poco más difícil llevar a cabo esos cambios. Gabriel, yo de mi parte agradecerte, no sé si no quiero despedirte y que alguien quede con alguna pregunta pendiente. Yo me quedaría hablando mucho más, pero bueno, no queremos abusar y la verdad que agradecerte muchísimo. Si hay algo que la pandemia y este contexto nos ha posibilitado es poder generar estos encuentros, que más allá de que uno desearía que sean presenciales, lo cierto es que pensarlo desde lugares como Coronda, desde un museo como el Museo de Coronda, sería bastante más complicado poder realizarlo en la presencialidad que en la virtualidad. Y creo que estas formas de encuentro deberemos seguir usándolas durante la presencialidad porque permitirán complementarla y enriquecernos. Así que de mi parte agradecerte la disposición, la buena onda y sobre todo la generosidad de compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros y sumarte a este ciclo. Bueno, no, gracias a ustedes, un placer estar. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con que este desastre que estamos viviendo, que la pandemia ha tenido algunos, como siempre pasa, algunas cuestiones y esto, de golpe algo que estaba al alcance de nuestras manos antes, ahora parece mucho más. Obviamente uno prefiere moverse, viajar, que yo creo que es importante, ¿no? En Argentina cruzar, ¿no? Conocer de todos los lugares, pero obviamente a veces es imposible y creo que efectivamente esto ha cortado distancias de una manera que es súper interesante. Así que bueno, estamos en contacto, será hasta otra. Saludos para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.